Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Logan y esto es Toyman Reviews. Y te traigo en esta ocasión este exclusivo de los G.I. Joes de G.I. Joe Classified Series a Serpentor. Arise, Serpentor, Arise. Es una figura que está bien grandota, el vato está bien mamey, está bien trabado, está bien pinche grandote. La, la verdad, está alto. Ahorita voy a poner ahí un mono de comparación para que veas la altura. Si tú llegaste a adquirir a este Sergeant Slaughter y decías, güey, esa está bien trabada y está bien grande, güey, este vato está más alto que este Sergeant Slaughter. Pero bueno, igual tengo aquí unas figuras para que vean la comparación de los otros reviews, el tamaño. Pero bueno, antes que nada quiero dar las gracias a las lindas personitas de Necronomicron, que fueron ellas quienes me ayudaron a conseguir esta gran figura. Les doy las gracias y les dejaré ahí un link en la descripción para que visiten su página de internet. La verdad tienen un chorro de figuras, tienen bastante selección. Si tienes la oportunidad de visitarla, date la vuelta. Créeme, no te vas a arrepentir. Tiene una amplia selección de figuras, tanto de G.I. Joe, tanto de Marvel, tanto de DC, de Mezco, de otras compañías, perdón, como SH Figure Arts, y también del corte o de la línea de anime. Entonces, créeme, no te vas a arrepentir. Visítalas y continuemos con este gran video. Muy bien, entonces, la verdad, hinche monote, está grande. Mira, voy a poner aquí enseguida a esta Sorana. Ve nada más. O sea, le saca la mitad del pecho y una chompa. O sea, ahora vamos a ponerle aquí a este Copperhead a un lado. Se ve nano, o sea, ve. Bueno, déjame aquí en light. Ahí está, se ve enano el vato, o sea, está más alto que Sorana, obviamente, pero ve este güey, o sea, está gigante. Ok, inclusive hasta lo que es el físico se ve más mamey, pero bueno. Entonces está bien chido porque la verdad no me esperaba. En las fotografías de la figura, pues la verdad no me imaginé que fuera de este tamaño. O sea, está impresionante. Esta figura está muy chida. Pero bueno, ya basta de el asombro y vamos al review. Muy bien, bueno, pues igual, si ya has visto mis otros reviews de G.I. Joe, ya sabes qué esperar en cuanto a articulación. Él tiene varios accesorios que ahorita vamos a hablar de ellos. Ahorita lo tengo él con la cabeza libre. Ya que viene con una sección que es esta, lo voy a mencionar una vez, que es una sola pieza completa en la cual se adhiere acá atrás por parte de atrás de la capa y se pone la cabeza arriba, se ancla aquí. Entonces lo vas a tener siempre en una posición fija, y es así como lo tengo, es como yo lo recuerdo de la versión vintage, que tenía este tipo de la parte posterior del cuello, vamos a llamarle el cuello así, y la cabecilla. Pero esta es como que la versión tal vez moderna o otra versión de los cómics. Se lo voy a cambiar de una vez, ya para no hacerla tanto de emoción. Le quitamos esta parte de aquí atrás, se despega con mucho cuidado y se pone esto de aquí atrás. Bueno, pero primero tengo que quitar la chompa. Ahí está. Oh no, esto es lo que se ve raro. Así como que, güey, no tengo cerebro. Entonces le ponemos aquí la chompilla primero arriba y luego la parte de atrás nada más la juntamos y ya. Entonces, como te puedes dar cuenta, sí cambia bastante. Cambia un chorro la figura, cambia un chorro el look de la figura. Pero no puedes moverlo. Está fijo. O sea, si lo quieres mover de lado a lado, no te permite, porque aquí atrás está esta pieza, es la que te comentaba, mira. ¿Sí? Entonces ahí está para que veas a lo que me refiero. Entonces no puedes moverlo, tiene que estar fijo. Esto es para dejarlo tal vez posando junto con el resto de los Cobras, o que está en su Air Chariot, que ahorita vamos a hablar de él. No sé. Pero te digo, o sea, te cambia mucho la estética de la figura y es un plus que, gracias a Dios, nos dieron y que pensaron también las personas que trabajan ahí en Hasbro. Vamos a quitársela para efectos de este review y vamos a ponerle su chompilla porque se ve raro y esto de aquí atrás. Entonces, ahí está, ya está la versión vintage con la que yo
yo crecí. A él de hecho nunca lo tuve y pues es padre porque ya lo pude adquirir años después, pero lo adquirí. Muchas gracias, Necronomicron. Muchas gracias de nuevo. Entonces, aquí está. Él puede voltear hacia arriba de una forma decente. Así. Y lo voy a hacer el review un poquito más alejado de la cámara porque, repito, está muy grande el vato. Entonces, se me sale todo de cuadro. Hacia enfrente puede ver también de una forma muy decente, tomándolo de aquí atrás para no se mueva la pieza. Puede girar y pivotear bastante bien la cabeza para así ponerle de que, ¡ay, te lastimé, Florecita! ¡Te lastimé, G.I. Joe! ¿Te dolió el golpe que te di? ¡Uy, qué no eres! Entonces, también para estar jugando con tus figuras de que el vato es un bully gigante. Tiene butterfly joint en los hombros. Tiene la articulación de los hombros, lo cual permite que sí dé una pose de T. Bueno, ahí está. Lo bueno es que aquí no hay ningún tipo de impedimento. La capa esta es de tela, ahorita vamos a hablar de ella. Y tiene aquí esto aquí esculpido, todo esto aquí es esculpido, está sculpted en la figura. Entonces no te impide el rango de movimiento, lo cual es bien fregón y muy bien agradecido. Entonces él puede girar tranquilamente todo el brazo. Tiene corte aquí en el bíceps. Tiene doble articulación en el codo. Dije, tiene doble articulación en el codo. Ahí está. Y tiene pues la articulación ya conocida de las muñecas en ambas. En una tiene hacia enfrente y hacia abajo. Es esta. Están todavía un poquito... Ay, sorry, no estoy viendo la cámara. Ahí está. Sorry, no está viendo acá. La figura no está viendo la cámara. Otra vez. Esta articulación de aquí es de bisagra hacia los lados, va a girar la mano y esta va a girar hacia arriba y hacia abajo, ¿ok? Para obtener el cetro ahí en su mano. La articulación, igual, pues del abdomen, tiene el corte superior del abdomen, permite que él vea hacia enfrente bastante decentemente. Mira, ahí está bien jorobado, ¿ok? Y hacia atrás pues de igual forma. Entonces también eso es un plus porque en unos G.I. Joe está medio tiesa esta parte de aquí. Puede girar tranquilamente y tiene esta articulación aquí abajo que en algunas figuras puede estar un poco incómoda porque yo lo separé para abrirlo porque a mí estaba como que medio chuequillo, estaba así de ladillo. Tal vez es por la forma en que lo ensamblaron o que estaba en el paquete, viene así como que venía así de ladito. Entonces, a ver, como dicen en inglés, warped, el plástico se deformó un poquito. Entonces, con una calentadita con una pistola de cabello o heat gun, se arregla. Igual la articulación aquí de la cadera, ya sabes que espera, también pues gira de lado a lado. La articulación de la cadera, pues igual ya sabes, se baja, en él baja un chorro, baja bastante. Permite que él dé un patadón masivo a los G.I. Joes, o sea, bien cañón. Y obviamente pues no puede patearse mucho porque pues tiene un gran trasero, un trasero real. Y tiene el corte aquí a medio muslo para que gire su piernita justamente. Y tiene doble articulación, también dura esta articulación, la rodilla. Ahí está, no quiere aflojarse, pero bueno, me entendiste. Para que veas que está bien macizo, si esta no quiere, vamos a de este lado. Y eso que yo lo había calentado, A ver, ahí está. Tampoco quiso. Mira, de hecho aquí se alcanza a ver, se alcanza a abrir. Pero bueno, en el review este review no lo voy a hacer. Voy a tener que dar otra pasadita, y después en el video ya se podrá ver ahí la articulación, pero es doble, aquí te puedes dar cuenta de la articulación. Y también obviamente es pinless, no tiene ningún peg aquí en ningún lado, lo cual es muy chido y permite que la estética no se rompa de la figura. Y tiene el corte aquí abajo, ya viste, de la bota, y tiene la articulación de bisagra en el tobillo, y también tiene su ankle rocker. La verdad está muy chido esta figura. Todo esto que ves aquí está esculpido, está tallado sobre el plástico, sobre la figura. Nada de esto es estético, es pintado. Todo es sculpt. Entonces, la verdad, se volaron la barda los escultores de Hasbro porque toda la figura viene con estos detalles. La verdad, mis respetos, el tiempo que le dedicaron, se ve el cariño que le tienen a la figura, al personaje en sí.
y lo que representa para los fans. La verdad, se esmeraron un chorro y pues desde esta humilde trinchera los felicito. Está muy fregona la figura. Ahora, como te podrás dar cuenta, la capa pues tiene un alambre. No venía y yo se lo puse para que pues pudiera tener más personalidad el Serpentor, y cuando esté dando órdenes a todo el mundo de que te dije que me traigas un café, pero ese sin leche, lo quiero oscuro, y la capa así a ti por atrás de él flotando. Entonces, ¿cómo lo hice? Pues nada más por aquí introduje el alambre muy delgadito, sin romper nada, obviamente. Todo ahí te puedes dar cuenta, tiene las puntadas originales de la figura. Nada más que si me tardó un chorro porque tienes que meterlo despacito, mucha paciencia, hasta aquí. Yo lo dejé hasta aquí para que no impidiera la articulación de ningún tipo y me permitiera tener más dinamismo en la capa. Ahora, la capa también está muy chida. La capa tiene esta textura, que no sé si la alcanza a ver la cámara. Ahí está. Se ve bien fregona porque tiene como escamas. No recuerdo si la capa original de Serpentor tenía este detalle o era, creo que así, verde, completa y lisa. Pero tiene escamas. Por un lado, lo que es la parte que se ve, o sea, la parte externa, tiene un chorro de escamas, se ve bien padre y son de diferente tamaño. O sea, no es igual. Aquí arriba las escamas están, se alcanza a verlas. Ahí está, se ve mejor a contraluz. Están grandes y en cuanto más te vas yendo hacia abajo, se van alargando. Y acá, en este costado, se ven más chiquitas. Ahí está, mira, se alcanzan a ver. Entonces, la verdad es un detalle que tal vez no muchos han notado, quienes lo tengan o no lo han disfrutado. Yo la verdad sí, y pues se les agradece porque es un detalle extra que no tienen que haberlo hecho. Y por la parte de adentro está liso, o sea, es sólido. Entonces no se alcanzan a... Bueno, no tiene textura, vaya. Pero se alcanza a ver ahí que ahí están las líneas. Entonces, la verdad es un detalle muy chido. Me gustó mucho la forma en que diseñaron esta figura. La verdad, se volaron la barda. Muy bien, ahora, accesorios. ¿Con qué viene Serpentor? Porque no puede faltar nada más venir el comandante supremo de las fuerzas de Cobra. El vato viene con su cetro de comando para darle sus bastonazos a todo el mundo que no le da caso. Está muy padre, esto gira. De hecho venía separada la pieza, la puedes quitar y lo puedes sacar con un tipo de lanza. Entonces igual se lo puedes poner a Serpentor para que le dé sus cachazos a todo el mundo, a todos los soldados que no le dan caso. Está muy padre. E igual es un plástico sólido, dorado. Los ojillos ya venían pintados, entonces es también un extra. Viene con su espada, porque no podía faltar Serpentor sin su espada, que también está muy bonita, muy bien hecha, muy estilizada. El mango trae, o la base trae una cabeza de una serpiente en realce. La verdad está muy bonita, muy bien diseñada, muy bien detallada. Y el mango trae aquí abajo una gema de un lado y el otro lado no lo trae. Entonces igual si lo quieres poner, pues ponlo así para que se vea chido con la gema viendo hacia afuera. Trae obviamente, porque obviamente no podía faltar, Serpentor sin su mascota serpiente. Es una cobra. Y la verdad está muy bonita. Es una sola pieza de plástico, no tiene alambre, no tiene nada. Pero está bonita. De hecho, aquí se ve donde lo unieron. O sea, el plástico. Supongo que esto va a ser en algún momento parte de otra pieza, otra figura, o lo van a reutilizar, no sé. Pero me gustó mucho el detalle, ya que es una bonita serpiente, una bonita cobra, que viene pintada. Entonces viene con dos colores, un café crema y un café más oscuro. Y la boquilla roja y los ojillos negros, así de que viene amenazantes de que te voy a morder, te voy a picar, vale, güey. Está muy chida. Y viene también, obviamente, si viste la película de G.I. Joe, sabes qué es esto. Esta es la serpiente que se quita de aquí, porque estas madres aparentemente en las caricaturas estaban vivas. Que yo dije, güey, ¿cómo canijo le hace el vato? Tiene aquí la pobre víbora enrollada y... pobre víbora. Me acuerdo que la sacaba de aquí. Bueno, me estoy recordando mal, no recuerdo bien. Según yo la sacaba de aquí, o lo sacó del cinturón, no sé, el vato la sacó de algún lado. O la tomó, como que la encanta, porque la estira toda y la usa como lanza, o sea, las aventaba. Entonces esta es la versión de esa serpiente que
Serpentor usaba como arma para aventarse a los Joes y entrarle como una lanza. Entonces, digo, entraba a tu cuerpo y la víbora adentro estaba muerde. Era como que doble, triple, cuádruple lesión, y aparte con veneno. Entonces, te morías. Entonces está muy chido, está muy padre que hayan incluido este detalle, ya que es para los fans de la película de G.I. Joe. Y por último y no menos importante, de accesorios pequeños. Viene esta extensión de su antebrazo. Aquí trae él como un tipo de guantelete que viene, pues obviamente con tema de fuera una cabeza de una serpiente, una cobra. Hecho, yo de aquí le pinté eso rojito, no lo tenía, era toda una pieza sólida gris. Esto se ha pintado lo que son las espadas, igual que acá, pero yo le pinté los detallitos de los ojos. Entonces se ve muy chido porque esto lo puedes extender, se lo puedes quitar. Y la pieza esta está sólida, no se retira fácilmente. Entonces metes esta pieza y ahora Serpentor tiene una extensión de esta arma. ¿Para qué? Pues para darnos cuchillazos a los malvados de G.I. Joe que no lo dejan dominar el mundo, junto con Cobra Commander y toda la bola de los malos de Cobra. Entonces está muy chido que hayan también incluido este accesorio porque también te le da se ve más amenazante la figura con esto que sí está así todo chiquillo de que te voy a cortar. Pero ya cuando te das cuenta de que ay güey, se le extendieron sus garras, entonces te va a dar un arañazo bien cañón. Y muy bien, vamos a dejar a Serpentor aquí a un ladito en el fondo para que te siga viendo de una forma amenazante, porque lo que sigue es obviamente el accesorio con el que todo mundo soñaba cuando tenías, no sé, bueno, cuando estabas en la época de los 80s, y eras niño, el bendito Air Chariot de Serpentor. Es una madresota. ¡Tarán! Es una cosa grande. Está chido, está muy padre. Es una pieza que venía obviamente en diferentes secciones. Esta parte de aquí venía aparte, venía separado. Todo esto venía junto. Las partes negras acá, los alerones, se retiraban, se los tienes que poner, no tienes que armar. Es que lo voy a poner aquí en la edita porque siento que lo voy a tirar y se me va a desarmar todo el escenario. Y la verdad está muy chido. La verdad, lo que agradezco es que casi no venía con estampita, no venía con nada, ya venía todo puesto, lo cual pues, es un plus. Porque en el original creo que tenías que ponerle las estampitas por todos lados. Igual, no me hubiera molestado, hubiera sido parte del viaje de armar esta gran nave. Entonces, como te puedes dar cuenta, es una mucha navezota, o sea, está grande, no está muy pesada, yo siento que es un peso justo, normal para esta pieza, porque es hueco, pero sí tiene cierto tipo de solidez a ella, no sé si me estoy dando a entender. Tiene algunas partes en la estructura que son pesadas, lo cual le da cierto balance a la nave. Entonces podemos ver que tiene diferentes logotipos de cobra, pero este cobra, si te fijas, es distinta. Tiene una corona arriba, indicando que pues, es el rey supremo de todos los de la sección de cobra. Viene con nombramientos ahí, indicaciones de cuidado, para no poner aquí la pata, el reactor de las armas, etcétera. O sea, trae muchos detallitos muy chidos. Y trae obviamente pues acá atrás también estos detalles de hydraulics y por todos lados, para que si alguien está por ahí metiéndole mano a la nave o al Air Chariot de Serpentor, no se vayan a cortar una mano, una pata o algo y después digan, ay, es que perdón, no me fijé. Pues ahí te puse, vato, cuidado, reactor, o sea, caliente, no vayas a quemarte la mano. Entonces, la verdad está muy chido este gran accesorio de esta figura. La verdad, yo no me imaginé que lo fueran a sacar. Igual era uno de mis sueños guajiros. Y cuando dijeron, van a sacar a Serpentor, dije, no manches, qué chido que lo van a hacer. Y pues, obviamente, todavía más chido que lo pude adquirir. Porque te repito, cuando era niño, el siglo pasado, no tuve la fortuna de conseguirlo. Tuve un amigo que sí lo tuvo. Y eres como que, no manches, iba a su casa y me acuerdo de que, güey, ¿me lo prestas? No, es mío. Yo, está bueno, ¿lo puedo ver de lejos? Sí. Entonces el vato no me lo prestaba mucho, pero pues mínimo lo pude ver. Entonces ya con eso me quedo. Ese era mi plus.
Este accesorio gigante, obviamente no trae muchas partes que se puedan mover. Lo que me gustó es que aquí vamos a hacer un close-up a la boquilla de la cobra. La cobra puede abrir y cerrar la boca. Estos colmillos son retráctiles, o sea, los puedes cerrar, los puedes quitar. Y ya viste ahí que trae una lengüita. Esa lengüita es el cañón de el láser. O sea que si este vato se queda sin balas acá abajo, todavía puedes disparar por aquí, sí, piu, 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 lacercillos. Y la boca de la cobra la puedes cerrar. Entonces, bien chido. Y sí parece la serpiente, la cabeza de una serpiente, se ve muy chida. Todos esos detalles, que alcanzas a ver aquí a contraluz, están detallados, están esculpidos sobre el plástico. Entonces, está muy padre, está muy bien hecho, está muy detallado, está muy bien logrado. Estéticamente hablando, pues es un vehículo militar de fantasía, pero está aterrizado como si esta cosa fuera real. O sea, le pusieron rematch por todos lados, o sea, lo hicieron dinámico, es lo que me gusta. Obviamente pues trae dos pistolonas gigantes que se las pueden remover tranquilamente para que Serpentor, si gusta el señor, puede disparar a los Joes con esta mega ametralladora. Esta pieza se quitaba, no venía junto, puedes quitarle esto de aquí para el ensamble. También esta pieza de acá atrás, lo que es los cartuchos o el láser, lo que sea que disparen, también venía aparte, lo tienes que poner. Entonces lo puedes retirar ambos. Entonces es un extra muy chido porque puedes jugar con estas dos armas, quitárselas y dárselas a este vato. Y el vato, pues ya viste que está bien trabado, entonces sí puede con ellas. La parte inferior trae estas patitas que les puedes sumir. Ahorita no lo voy a sumir porque es un pedo volver a sacarlas. Necesitas una herramienta, un abatelenguas al chiquito, un palito, algo para poder sacarlas. Entonces por eso no los voy a sacar, a meter, perdón. Pero mira, aquí está, para que veas que se pueden meter. Ahí están. Entonces esto me está chido porque si lo quieres colgar inclusive, pues esto lo subes y da la ilusión de que está flotando. Y por último, esto de aquí gira. Está chido. igual, algo personal. Pudieron haber hecho esto que fuera mecánico. Aquí que esto de aquí lo movieras o un botoncito. No sé, algo aquí sencillo. Que girara esto, sería súper chido. Los tiras agarrando así, volando. Y le picas al botoncito y esto girara. Repito, eso es muy personal. Ok, entonces está muy chido. Esto de aquí, el mando, el volante como tal de esta nave, no gira, no se mueve, no nada. Se pone fijo y ya no se vuelve a quitar. Entonces, una vez que hayas armado esta Air Chariot de Serpentor, ya no la vas a desarmar. Entonces, te das cuenta que esto ya es como que de por vida porque los pegs entran duros y no se mueven. Yo le agregué... bueno, ya para terminar, aquí el fondo se alcanza a percibir. Viene es que no por la luz. Voy a voltear esto, lo voy a girar. Ahí está. Esto de aquí venía con una calcomanía, ya venía hecho. Yo lo que hice fue acomodarle aquí estas colores de aquí del fondo, se alcanza a percibir. Ahí está, ahí se ve la flama, trata de igualar el color para que se vieran igual. De las turbinas, porque estas venían oscuras, venían negras, estas cuatro. Entonces dije, bueno, pues yo le voy a dar ahí un colorcito, ahí está, ahí se ve mejor. Para que diera la ilusión de que están encendidas las turbinas y pues están emitiendo ahí la ignición. Entonces, la verdad es una super estructura, está bien fregona. Y la verdad, los que tuvimos suerte de conseguirla, esta y también la primera vez, pues es muy grato porque la verdad se lucieron con esta figura. Los felicito bastante. Si me están oyendo, que no creo, pero ojalá. Se esmeraron mucho y está muy chido esta pieza. Entonces, ya con esto concluye el video. Pues no voy a seguir hablando y voy a decir, el vato nunca se calla, ya, güey. Pero bueno, entonces te agradezco tu permanencia, te agradezco tu estancia. Agradezco también mucho tus likes y tu suscripción al canal. Te agradezco bastante. Espero que estés bien. Cuídate mucho. Y nos vemos en la próxima. Recuerda, ayúdame porfa con tus likes. Ayúdame porfa con compartiendo los videos. Y ayúdame con tus vistas. ¿Ok? De nuevo, yo soy Logan y esto es Toyman Reviews. Si tienes YouTube, ahí te ves. Bye.